Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor, un día para que te goces y para que te alegres en él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu Mentalidad. Y el título del tema de hoy es Lo más simple. Y la pregunta que te voy a hacer es, o que nos vamos a hacer es, entre otras, ¿cuáles son esas características, valores y creencias que me definen a mí? En una conversación con un amigo en mi trabajo, estábamos hablando de cuál era la característica más importante en el trabajo o para un ser humano. Y rápidamente él me contestó que para él esa característica era la integridad. Y la integridad no es otra cosa que esa consistencia entre nuestras acciones y nuestros valores, entre nuestras acciones, entre la manera en que hacemos las cosas y nuestros principios, nuestras expectativas de cómo nosotros alcanzamos los resultados en nuestra vida. A ese argumento de mi amigo yo le contesté. O le hice una pregunta, le dije, ¿cómo es posible que nosotros podamos tener integridad si primero no tenemos identidad? Y eso que se refiere a la identidad son esas características, esas creencias, esa personalidad, esas cosas que te hacen a ti ser único. La integridad se enfoca en la, como te dije ya, en cuán coherentes o cuán consistentes son nuestros comportamientos y nuestras acciones, pero la identidad se enfoca más en el entendimiento de quiénes somos. Es que tú y yo estamos llamados a tener una identidad clara como hijos de Dios. Y así, con una identidad clara, vamos a poder medir y evaluar todas nuestras acciones. Por eso que Dios ha establecido que nosotros somos. Entonces, el permanecer íntegro a esa identidad, pues definitivamente te va a hacer vivir una vida más simple. Porque siempre vas a saber lo que tienes que hacer en cualquier circunstancia. Entonces, no hay nada más simple que vivir con integridad bajo la identidad que Dios te ha dado. Te invito a que vayas al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 37. Ahí vas a poder encontrar estas palabras. Simplemente di, si lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. En este versículo es parte de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y Jesús en ese Sermón del Monte está enseñando a sus discípulos y a toda la audiencia sobre la ética, sobre la moral, sobre establecer un estándar muy alto para la conducta cristiana. Jesús, en este pasaje en específico, está hablando de que no es necesario tener que estar haciendo juramentos para asegurar que lo que tú estás diciendo es cierto. En lugar de eso, las palabras de nosotros, los hijos de Dios, deben ser confiables. Y que con un simple sí o no, tiene que ser suficiente. Y aquí Jesús está enfatizando en la importancia de la honestidad y la integridad en la manera en que nosotros hablamos. Y nosotros, como seguidores de Jesús, debemos ser personas, así mismo, de palabra, con honestidad, que nuestra honestidad no sea cuestionable, porque tenemos esa identidad que otros también la pueden ver, y entonces la declaración de nosotros de sí o no va a estar muy claro, y no va a hacer falta tener que estar haciendo juramentos adicionales, porque ya la gente sabe quién tú eres
y van a ver que tú eres íntegro con la manera en que tú eres. Y Jesús establece también aquí que la falta de honestidad proviene del maligno. Y en esa parte final lo vas a ver, porque de esto procede el mal. Todo lo que no sea así o no, porque es que está sugiriendo que la falta de claridad y de sinceridad en la manera en que tú hablas te puede llevar de cierta manera a abrir la puerta a la deshonestidad, al engaño. Y la deshonestidad y el engaño son contrarios a la identidad que Dios ha puesto en todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Y así Jesús está advirtiendo que tenés que estar, yo te lo juro por esto, o te lo juro por lo otro, o estar haciendo promesas elaboradas, te puede llevar a ti a una falta de integridad y abrir de esa manera tu corazón, la puerta a la maldad. Así que Dios, a través de este pasaje, nos desafía a que estemos examinando continuamente nuestra propia honestidad y la consistencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Así que yo te invito a que te hagas algunas preguntas conmigo, porque realmente una vida sin examinar, sin hacerte preguntas, pues muy difícilmente va a traerte un cambio a tu vida. Así que hazte estas preguntas conmigo. Hazte la pregunta de quién soy yo. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos valores y esas creencias que me definen a mí? ¿Cuáles son los principios y valores fundamentales que guían mis decisiones? ¿Y cómo esos valores se reflejan en todas mis acciones diarias? Me puedo preguntar, ¿estoy viviendo yo de acuerdo con mi verdadera identidad? ¿O estoy actuando de acuerdo con mis valores y con mis principios? ¿Mis acciones reflejan realmente quién yo soy? ¿O hay discrepancias entre lo que digo, que yo creo y cómo actúo? Hazte la pregunta de ¿cómo manejo las situaciones que me desafían mi integridad? ¿O cómo respondo cuando me enfrento a presiones de afuera de mí que me empujan a comprometer mis valores? ¿O de qué manera la comprensión de quién soy va a afectar mis elecciones de ahora en adelante? ¿Qué aspectos de mi identidad deberían estar influyendo en la manera en que tomo decisiones? ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que necesitan un mayor alineamiento entre mi identidad y mi integridad? ¿Qué puedo hacer para lograr tener una mayor coherencia entre quién yo soy y cómo hago las cosas? ¿Qué puedo aprender de mis errores y de mis éxitos pasados en cuanto a mi integridad? ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy aprendiendo hoy en mi vida? ¿Y qué cambios específicos puedo hacer en mi vida para ser más fiel a quien soy y asegurarme de que mis acciones reflejen mejor mis valores y mis principios, que son los principios y los valores de Dios? Hoy te invito a que te hagas estas preguntas y que comiences a ser diferente, que comiences a hacer la diferencia. Porque este es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en Él, que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.